Hola, sean todos bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Catherine Vizcayo y hoy abordaremos la norma IA 5.1 y esta establece los códigos de identificación de instrumentos de medición. Para designar a esta presentación en cuanto a los instrumentos de medición y control que se emplean en la norma, variables de la identificación y por eso compartimos un poco de conocimiento y ejemplos que nos ayudan a comprender más sobre la aplicación de esta norma. Seguidamente, para poder comprender esto, primero tenemos que saber qué es la norma, que es un estándar que define la simbología y los códigos de identificación de instrumentos de medición según el proceso en la industria, cuya norma tiene como objetivo establecer y designar los símbolos y los códigos en la industria, ya sea química, petroquímica, que señalan al lector que esta norma no es de uso obligatorio, sino de una clase de recomendaciones a seguir sobre los instrumentos industriales. Estaremos viendo la tabla 1.1 sobre los códigos de identificación de instrumentos, que en resumen están hechos con diagramas de proceso y está explicado según lo que dice el libro de Antonio Creus. Estos códigos tienen una identificación, mayormente los números y las letras, para identificar las variables de medida y de función según el cumplimiento dentro del sistema. Esto mayormente viene en un cuadro, pero en esta hora yo lo voy a presentar por secciones en orden alfabético. Cabe destacar que como profesionales de higiene y seguridad laboral debemos entender todas estas condiciones para que nos permiten detectar cualquier anomalía y así proteger a los trabajadores. Seguidamente explicaré la identificación por cada una de las letras. Entre estas está la letra principal o la primera, que esta es la que mide o controla. Y mayormente viene lo que es la temperatura y la presión. La letra secundaria, que es la muestra de un instrumento. ¿Para qué sirve? Bueno, esto mayormente sirve para identificar rápidamente el propósito de una función en un instrumento en un plano y control. La letra A, como primera letra tenemos que es la identificación de la variable principal que mide y la representación de un uso de la letra no específica para un tipo de análisis, ya sea mecánico como de vibración. Se usa la letra B para la monitorización de maquinaria. La letra secundaria indica la función de un instrumento de alarma que cumple con la función de la lectura. Siguiente tenemos la letra B, que es la primera letra que representa lo que es la variable de quemadores o proceso de combustión. Siguiente la letra sucesiva, que es libre, que se usa para una función estándar. Esta mayormente permite las necesidades de un producto específico. Tenemos que destacar que las letras libres están en distintos significados en posición a las variables de medida o función de un instrumento. La letra C, como primera letra, tenemos que es una letra libre y bueno, se usa para designar una posición estándar, es un significado de un proyecto en relación a un modelo, entre otros. La letra secundaria, que indica que es de control, que se refiere a las distintas disposiciones que regulan un circuito de interrupciones, válvulas o controladores. Siguiente tenemos la letra T como primera letra, que es una letra libre, que no tiene designación estándar y es un significado de un proyecto. Mayormente las letras modificadas y las diferenciales tienen justamente otras nuevas divisorias. Las letras modificadas permiten la relación entre momentos de variables totalizadas en sí. Letra E. Como primera letra tenemos que es la representación de la variable de tensión eléctrica y de la fuerza intramotriz. La letra sucesiva, que es el indicador de sensores primarios y dispositivos de la variable de medida. Este código permite identificar lo que son las medidas de tensión y cómo actúan los sensores en un sistema. La letra F, como primera letra, representa lo que es mayormente el caudal y el flujo en el gas. La letra F tiene la modificación que se usa para una nueva variable basándose en otra. Estas letras modificadas, como las D, la F y la K, representan las variables relacionadas totalizadas en una variable, lo que es mayormente principal. La letra G, como primera letra, tenemos que es la letra libre, que se usa cuando no se designa un estándar o un significado dependiendo del contexto del proyecto. La letra sucesiva indica la función pasiva directa, como los niveles o monitoreo de una muestra sin calibración. Se usa mayormente para identificar los dispositivos que permiten observar y permitir la medición de una presión. La letra H, como primera letra, tenemos que es la identificación manual, que se realiza directamente sobre un operador. También tenemos que la letra es de modificación, que significa de un alto para señalar una variable de dispositivo elevado en proporción a una válvula. Los términos altos y medios son los modificadores que nos ayudan a describir el estado de la variable o que no está o no en la señal. La letra I, como primera letra tenemos que es la representación de la variable de corriente eléctrica. Como letra sucesiva tenemos que es el indicador, es decir, una medida real de un proceso analítico o digital que también se puede ajustar a la aplicación manual de las lecturas. Se usa mayormente este instrumento para identificar las muestras derivadas de los valores de medida. La letra J, como primera letra tenemos que la representación de la potencia y la letra está modificada, que significa la explosión o que se realiza un instrumento de búsqueda o en cuanto a las valores. Mayormente estas letras vienen en alto, medio, pero es opcional y necesaria dependiendo de las necesidades de un proyecto.
La letra K, como primera letra tenemos que es la representación de la variable de un tiempo o programa temporal. También está la letra modificada, que es una variable de tiempo o de medida o de un indicador, que esta mayormente puede representar un controlador o pérdida de peso. La letra se usa para la identificación libre de control estándar. La letra L, que es la primera letra, que es la representación de un nivel, por ejemplo, el líquido de un tanque. La letra sucesiva es la luz del piloto que está dentro del control. La letra modificada por debajo de la señal de medida, que está por debajo de una señal. Mayormente las letras modificadas como alto medio es opcional, pero se pueden describir el estado mayormente del proceso. La letra M, primera letra que se usa como libre, que no se designa un estándar ni un concepto mayormente del proyecto. Y la letra modificada, que es el momentáneo para implementar la representación de una variable en un caso específico. Este también puede indicar un medio en la variable útil para describir las posiciones de los extremos. La letra N, como primera letra, tenemos que también es una letra libre. Esto significa que es una designación estándar del modelo, según las necesidades del proyecto. La letra sucesiva también tiene un distinto significado como un indicador o un dispositivo de lector o de salida. El diseño de los símbolos que se adaptan a las situaciones no empleadas por el estándar. La letra O, como primera letra, es una letra libre que no se usa ni se designa algún estándar, sino que está dependiendo de las necesidades del proyecto en contexto. La letra sucesiva nos indica mayormente los dispositivos de restricción utilizados en el flujo de un sistema. La letra P, que como primera letra, esta mayormente representa lo que es la presión y el vacío fundamental de un proceso industrial. La letra sucesiva es el indicador de un ensayo o de ubicación específica de una prueba. Estos códigos permiten trabajar lo que es la presión y que están asociados al clave punto del sistema. La letra Q, como primera letra, es la representación de la variable de cantidad como el volumen, el total y la acumulación. La letra de modificación es el significado total que mayormente se utiliza para la acumulación de un tiempo. Estas combinaciones de letras mayormente se generan unas nuevas medidas que representan el comportamiento complejo de un proceso. La letra R, como primera letra tenemos que es la representación de la variable de radiación utilizada en un proceso de energía radiante. La letra sucesiva es el indicador de un registro de almacenamiento, lo que tiene que ver con la información de otro sistema en cuanto al código de instrumentación para la medición y almacenamiento de los valores, que mayormente es posterior al control. Tenemos la letra S. La primera letra es la representación de la variable de velocidad o la frecuencia, esencialmente en un sistema dinámico. La letra de modificación es lo que indica la aplicación de la seguridad exclusiva para proteger las condiciones de estrategia peligrosas para el personal o equipo. La letra sucesiva es la señal de salida de tiempo interruptor, que puede mayormente ser la relevante en su aplicación. Este código permite actuar de manera de velocidad o de forma rápida o frecuente para cualquier antelación ante alguna acumulación. La letra T. Como primera letra tenemos que es la representación de la variable de temperatura, que es una más común en los procesos de industria. La letra sucesiva es la identificación de los transmisores, es decir, un proceso de captación mediante un sensor que envía una señal de salida. Esto según la función determinada. La letra U, como primera letra tenemos que es la representación de la variable de multivariables en cuanto a la magnitud de medidas. La letra sucesiva es el indicador de multifusión que es utilizado para cumplir las funciones simultáneas. Está especialmente para sustituir la secuencia de las letras sucesivas. La letra U ofrece una simplificación y flexibilización en cuanto a los instrumentos complejos sin claridad de un propósito. La letra B, primera letra como la representación de la vibración o el análisis mecánico, que es especialmente para las en diferencia a la letra A, que es un sistema de alarma general. La letra sucesiva es el identificador de salida de las válvulas. Esto obviamente para actuar en forma de un regulador según su aplicación. Este código permite identificar la vigilancia de un estado mecánico en cuanto a los dispositivos de control físico. Tenemos la letra W como primera letra y la representación de la variable de peso utilizada o en la fuerza de medición de presión o esfuerzo físico. La letra sucesiva es el elemento mayormente de la sonda para proteger los sensores mediante condiciones específicas. La letra X. Además de ser una letra sin calificación, sin asignación especial, también se representa como el eje de la X, especialmente para la coordinación. Esta aplicación en cuanto a la monitoreo y posición o desplazamiento en 3 dimensiones. La letra Y
Esta es la variable en cuanto a los eventos de un estado no ligados al tiempo. Esta tiene como eje de la X y esta mayormente es para la transmisión que se define en la simbología si es necesario, Z. Es la variable en cuanto a la posición del dinamismo y está en la eje de la Z. Su mayor principal función o secundaria es sobre los actuadores o elementos de control sin calificar. Tenemos que tener en cuenta la simbología para los planos. Cada línea de representación conecta una transmisión de señal. La línea de conexión directa en el proceso. Después tenemos las líneas con guiones largos, que es la señal neumática. Las líneas con guiones cortos, que es la señal electromagnética. Después tenemos las líneas con doble lazo, que es el tubo capilar. Después tenemos lo que es la línea con guiones, que es la señal hidráulica. Tenemos las líneas punteadas, que es mayormente la señal electromagnética de la sonda, sin tubo ni cable. Estas mayormente sirven para identificar fácilmente el tipo de comunicación en cuanto al instrumento de los planos. Es mayormente necesario como profesionales entender estas líneas, ya que estas se conectan con los códigos de identificación. Y por eso daremos un ejemplo representativo sobre los códigos y estos símbolos para poder conocer mejor su función y su importancia de saber identificarlo. Como ejemplo representativo tenemos el FICB1 sobre la regulación automática de la identificación integral del caudal. Este símbolo representa un instrumento de medición que indica el control y la regulación en cuanto a los flujos automáticos en un solo dispositivo, lo que mayormente, como explicamos anteriormente, todas las códigos en orden alfabético tienen su función en cuanto a cada uno. Por ejemplo, tenemos acá, según esto, F. F, como mencionamos, es el flujo de la variable que está en lo que es la medida. Mayormente lo que es el medido en cuanto a la medición de la variable de flujo. Después tenemos la I, que es el medidor del muestreo de valor de flujo. Seguidamente tenemos la letra C, que es el controlador que compara el valor medio deseado en cuanto a las decisiones. La letra B, que es la válvula que ejerce según la acción del controlador en la regulación del paso del flujo. Este símbolo es un círculo con unas líneas, como se ve en la imagen, en líneas horizontales, lo que indica que está integrado físicamente al proceso, pero no en lo que sería remoto. Este tipo de instrumento es muy común en el sistema de control automático, que es necesario para lo que es mantener el flujo de ciertos límites como las tuberías y sistemas hidráulicos, entre otros. Como otro ejemplo tenemos el siguiente, que es RI1, que es el indicador de radiación. Como lo expliqué anteriormente, esto está según lo que está en la tabla de cada uno de los códigos de identificación según el orden alfabético. La R es la variable de medida de radiación, la I es la función del medidor y el 1 es el número identificador del instrumento. Este símbolo es un círculo con líneas horizontales, como se ve en la imagen. Esta indica un instrumento que está integrado al proceso. Este dispositivo detecta lo que es la radiación y las muestras directas de las funciones de control sin transmisión. En conclusión, como especialistas en higiene y seguridad laboral, aplicar la norma IA 5.1 permite lo que es identificar los instrumentos de precisión, leer los diagramas técnicos con mayor claridad, prevenir los riesgos laborales y organizar lo que es la información técnica junto con distribuir el entorno industrial más seguro y eficiente. Realmente aprendí mucho en cuanto a cómo identificar cada uno. Pues si se van al libro de Antonio Creus, se pueden encontrar en la página número 26, que está lo que es la norma y la tabla. Esta tabla tiene unas diferentes señalaciones y están las letras ordenadas de mayor, lo que es mayormente lo que es en orden alfabético desde la A hasta la Z, y llevan sus numeritos. Cada uno de sus numeritos tiene una nota explicativa y se puede ver y notar cómo se puede identificar. Por último tenemos la bibliografía. Tenemos una lista de fuentes que es muy clave, la cual está en Creus Solec 2009, que es el manual completo sobre la instrumentación industrial, lo que mayormente es un libro. Está Villalobos Jiménez, que establece la explicación académica sobre la norma IA 5.1. Después tenemos a Carballo Montero, 2011, tutorial de práctica de IA 5.1 y diagrama. Y tenemos a Gutiérrez
mayormente en lo que es la fundamentación básica de la instrumentación y control. Cada uno de estos símbolos aprendidos es una herramienta, mayormente para proteger e inspirar y transformar nuestro entorno laboral. Muchas gracias.